Proceso de elaboración del queso fresco y madurado. La elaboración de los quesos es una de las formas más antiguas de procesado de la leche que se ha realizado de forma tradicional en cada pueblo, zona o comarca. Como ya lo hemos visto, antes de comenzar con las operaciones de elaboración del queso, la leche siempre debe de ser tratada y preparada para acondicionar sus características físicas, químicas y biológicas al producto final que se requiere obtener. La leche puede ser entera o estandarizada, de vaca, de cabra o de otros animales, y se pasteuriza o se termiza en función del tipo de queso que se desea obtener. La pasteurización siempre será obligatoria para los quesos que se consuman antes de los 60 días siguientes a su elaboración. Proceso de elaboración del queso, en donde se recepciona la leche entera, estandarizada, y se genera una pasteurización con un precalentamiento. Enseguida se va a una refrigeración no mayor a 8 grados centígrados para mantener las condiciones de la leche. Una vez que ha sido estandarizada y preparada de acuerdo a todas sus condiciones físicas, químicas y biológicas para la elaboración de los productos lácteos, se procede a lo que es la coagulación, que se puede decir que es el primer paso para la obtención de lo que es el queso. La operación de la coagulación se basa en provocar la alteración de la caseína, que es la proteína de la leche, y su precipitación, dando lugar a una masa gelatinosa que va a englobar a todos los componentes de la leche. La naturaleza del gel que se forma al coagular la caseína influye poderosamente sobre los posteriores procesos de fabricación del queso, como el desuerado, desarrollo de la maduración y lo que es la formación de ojos en el caso de algunos quesos. La coagulación se realiza en cubas donde se forma la cuajada. Estas cubas no deben de moverse ni de recibir golpes durante el tiempo de coagulación. De no ser así, se pueden alterar los procesos de coagulación y perderse la caseína con el residuo líquido. La coagulación puede realizarse de alguna de las siguientes formas, como ya lo vimos en el tema anterior. Puede ser enzimática, mixta o ácida. Pero es importante que nosotros identifiquemos los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los tipos de coagulación. Vamos a hablar de la coagulación ácida. Esta se produce por la acción de cultivo de bacterias lácticas que sabemos que van a transformar la lactosa en ácido láctico. La formación de este ácido láctico va a provocar la reducción del pH de la leche y por lo tanto, además, también va a provocar la alteración del complejo caseína-calcio, liberando progresivamente el calcio que se encuentra en esta mezcla. Cuando el pH alcanza un valor de 4.6, se observa la precipitación de caseína que queda nadando en la fase líquida a lo que nosotros llamamos lactosuero, y contiene además el calcio de la caseína que se encuentra disuelto. El gel resultante de este proceso está formado por cadenas proteicas más o menos polimerizadas, formando una red que no tiene ni rigidez ni compacidad. Coagulación enzimática. Este proceso es el sistema de coagulación más empleado en la elaboración del queso. Se produce mediante la adición de enzimas de tipo proteasas. El cuajo obtenido de lo que es el estómago seco de los terneros lactantes contiene enzimas, por lo que se ha empleado tradicionalmente en la producción de queso. La velocidad y capacidad del cuajo se van a ver influenciado por los siguientes factores: acidez de la leche, cantidad de cuajo, temperatura de la leche, presencia de calcio y cantidad de nitratos solubles en la leche. Esta forma de coagulación transforma el complejo caseinato-calcio que se encontraba en disolución coloidal en una red de paracaseinato cálcico, formando un gel o coágulo que engloba el resto del componente del queso. La carga mineral de las micelas del coágulo, así formando, le confieren rigidez y compacidad. De esta forma, una parte importante de la fase líquida, que es el lactosuero, queda retenida en esta estructura. Otro factor importante a tener en cuenta en esta coagulación es la temperatura de adición del cuajo o enzimas coagulantes. De la temperatura de adición del cuajo van a depender los tiempos de coagulación y el cuajado,
además de influir en la capacidad de ligar agua, la retracción del coágulo y la acidificación. Normalmente se va a trabajar con temperaturas entre 28 y 34 grados centígrados, excepto en el caso de los quesos que no se someten a maduración y se trabaja a temperaturas más bajas. Según el tipo de coagulación empleado, se va a obtener un tipo de lactosuero distinto. Si se genera durante una coagulación enzimática, vamos a obtener un suero dulce, que generalmente contiene entre 0.6 a un 0.9% de proteína soluble, con alrededor de un 0.3% de grasa y una gran cantidad de lactosa mayor al 5%. En este tipo de suero dulce es inaceptable la presencia del ácido láctico. En cuanto se genera una coagulación ácida, vamos a obtener un suero ácido. Este tipo de lactosuero va a contener aproximadamente la misma cantidad o proporción de proteína soluble en el lactosuero dulce, pero una menor proporción de grasa y algo menos de lactosa, aproximadamente en un 4.5%, mientras que el ácido láctico va a estar presente hasta un 0.8%. Vamos con el segundo paso, que es el corte y desuerado. El desuerado es el gel formado en la coagulación, cualquiera que sea el método empleado, ácida, enzimática o mixta. Estos constituyen un estado físico inestable. Según las condiciones en las que se encuentra, la fase líquida o lactosuero que lo impregna se separa más o menos rápido. Se puede considerar que el desuerado se produce como un escurrido a través de la masa de lo que es el coágulo. El desuerado consiste en extraer aún más el suero de leche y dejar escurrir la cuajada para obtener el contenido de humedad deseada. Así, los niveles de acidez van a aumentar, las bacterias se multiplican y el sabor del queso comienza a desarrollarse. Este es el punto cuando las diferentes recetas para fabricar queso comienzan a variar o a divergir en gran medida la técnica. Algunas técnicas de desuerado son la llamada estiramiento, que la cuajada se estira y se amasa en agua caliente para hacer un tipo de queso fibroso como mozzarella y provolone. También está la filtración en tela sintética o la filtración mediante medios mecánicos. El desuerado de una cuajada obtenida por la coagulación ácida es difícil y va a dar lugar a una cuajada muy húmeda y poco desuerada. Esto es debido a que la dispersión de los agregados de caseína, a la escasa concentración del coágulo y a la ausencia de carga mineral de la caseína, que forma una masa plástica que encierra el lactosuero. Se puede considerar que el desuerado se produce como un escurrido a través de la masa del coágulo. El coágulo obtenido por vía enzimática, no desuera al dejarlo en reposo. Necesita de una acción mecánica para la salida del lactosuero. Para favorecer el desuerado, se corta la cuajada, consiguiéndose aumentar la superficie de exudación. Las condiciones que se efectúan el troceado del gel influye sobre todo en el producto final, por lo que, según el tipo de queso, el troceado puede ser más o menos intenso. Existen dos métodos principales de lo que es el desuerado. El desuerado en cuba, que es donde el coágulo se divide en cubos que quedan bañados por el lactosuero y que estos van a exudar. En el desuerado en molde, el coágulo más o menos dividido se mantiene en masa, de la que el lactosuero se separa a medida que se va formando. En los coágulos muy acidificados y desmineralizados, la separación del lactosuero se realiza por centrifugación. La separación del lactosuero de las cuajadas dejadas en reposo es débil y lenta, y en la mayor parte de los quesos no se conseguiría la composición final que se desea. Este es el motivo por el cual se realizan otras operaciones que facilitan el desuerado de la cuajada, que a continuación vamos a conocer. Como lo mencioné hace un momento, la separación del lactosuero en algunas cuajadas dejadas en reposo es débil y lenta, y en la mayor parte de los quesos no se conseguiría la composición deseada. Por este motivo se realizan otro tipo de operaciones que van a facilitar el desuerado, y estos tipos son térmicos y mecánicos. Los térmicos para la elaboración de determinados quesos, donde se quiere obtener un extracto seco muy alto,
se emplean los tratamientos térmicos donde, debido a la elevación de la temperatura, se produce un aumento del grado del desuerado del queso. En los mecánicos, para otros tipos de queso, se pueden utilizar uno o varios de los siguientes tratamientos mecánicos, como lo que es el cortado con las liras, agitación, moldeo y lo que es la prensa. Moldeo y prensado. El moldeo consiste en verter en los moldes preparados para este fin los trozos de cuajada. Los moldes suelen ser de plástico, lo que conocemos como PVC, y deben ser tales que le confieran al queso acabado y dimensiones y peso establecido. El prensado se va a aplicar para favorecer la expulsión del suero intergranular de la cuajada y dar el queso en su forma definitiva. La intensidad de la presión ejercida va a variar en función del tipo de queso. El prensado puede realizarse tanto por la presión que ejerce el peso de los quesos como aplicando una fuerza adicional. Este proceso debe de ser progresivo y uniforme, comenzando por una presión ligera dependiendo del tamaño de los quesos, aproximadamente de 150 a 200 kilopascales, y para determinar hacia los quesos, dependiendo del tamaño, hasta unos 350 a 400 kilopascales. Durante este proceso de prensado también se produce la salida de lo que es el lactosuero de la masa del queso, aunque la cantidad de lactosuero generada en esta etapa es menor que la del desuerado. El salado. Como ya lo sabemos, cada variedad de queso tiene asignado un determinado contenido en sal común. Como norma general, el contenido de sal va a disminuir a medida de que disminuye la proporción de extracto seco. El salado es uno de los factores que más va a influir en el sabor del queso. Además, interviene en la regulación del contenido del suero y en lo que es la acidez. La sal hace que el queso esponje la pasta, asegura su conservación, junto con el valor de pH, va a inhibir lo que es la germinación de microorganismos que van a provocar o que son causantes del hinchamiento y estimula el desarrollo de la flora de maduración del queso. Además, a mayor contenido en sal, mayor es la consistencia de lo que es el queso. Esta operación se puede realizar sobre la leche, ya sea en donde está en la cuba, o sobre el queso, empleando salmueras al 16 al 22% de sal o sal seca. El tiempo y la cantidad o concentración de sal va a depender del tipo de queso y del método de salado. Los quesos frescos son aquellos que no tienen periodo de maduración o están muy reducidos. Normalmente son aquellos que están dispuestos para el consumidor al finalizar su proceso de fabricación. Después del moldeo, prensado y salado, sufren un proceso de enfriamiento que les va a proporcionar consistencia. Se envasa en envases de poliestireno con tapas laminadas de aluminio recubierto de polietileno sellable con calor. Estos se van a almacenar en cámaras de refrigeración para ser expedido al consumidor. El queso madurado es aquel que tras el proceso de fabricación se va a mantener durante cierto tiempo a una temperatura y condiciones tales que van a producir cambios físicos o químicos necesarios y características del mismo. Una vez terminada la operación de salado, el queso puede exponerse a una corriente de aire para que seque la superficie. El secado es el siguiente paso, y este proceso de secado superficial tiene una especial importancia cuando el queso se envuelve o se recubre de cera para su maduración. Este procedimiento se realiza en salas o cámaras desecadas que son acondicionadas para este proceso. En ellas se hace circular una corriente de aire en condiciones de temperatura y humedad controladas para provocar lo que es el secado superficial del queso. Los quesos, una vez que han sido salados y secados, se llevan a las salas o cámaras de maduración, en las que también se va a controlar humedad y temperatura.
Los quesos, después de salados y secados, se llevan a las salas o cámaras de maduración. En estas se controla la temperatura y humedad. En esta etapa los quesos van a perder peso por evaporación y van a desarrollar aromas y sabores característicos a cada tipo de queso. El proceso de maduración del queso va a incluir procesos físicos, microbiológicos y enzimáticos, dando lugar a un producto acabado con unas determinadas características de aroma, sabor y textura. Transformaciones químicas. La caseína va a sufrir un desdoblamiento hidrolítico que es a través de la composición por la adición del agua, que se desarrolla escalonada o paralelamente, en ocasiones hasta sus componentes elementales como son los aminoácidos. En las transformaciones químicas también se ven involucradas lo que son las grasas. Estas van a sufrir el desdoblamiento que van a ser de origen de la producción de las sustancias aromáticas que van a caracterizar el queso acabado. Transformaciones microbiológicas. Una de las condiciones indispensables para que la maduración se desarrolle de una forma óptima es la formación de una flora específica de maduración. Se caracteriza fundamentalmente por ser una flora superficial y por la formación de agujeros en el interior de lo que es la pasta del queso. Transformaciones organolépticas. Los procesos más evidentes que tienen lugar son, generalmente, la formación de una corteza más o menos dura que según el tipo de queso puede ser seca o estar recubierta con una capa de fermentos o mohos, que son estos completamente de un aspecto externo. La formación de una pasta homogénea y suave que va a dar un color que puede ir desde el blanco hasta el amarillo con un aspecto interno. La formación de agujeros u ojos, fisuras o hendiduras. Para una adecuada maduración, los quesos sufren volteos periódicos con una frecuencia determinada. Esto va a permitir que adquieran la forma correcta, se sequen de forma homogénea y haya una correcta distribución de las sustancias anti-moho añadidas a la corteza, como lo que son el sorbato potásico o pintura plástica con pimaricina. Una vez que haya terminado el proceso de maduración y que obtenga las características organolépticas deseadas, estos quesos están listos para salir al mercado. Si no se compra o se quiere introducir al mercado, porque no hay demanda, estos se pueden almacenar y se introducen en cámaras de conservación a temperaturas entre 4 y 5 grados centígrados, evitando que estos quesos sigan madurando y controlando la humedad algo un poco más elevada en cámaras de maduración para que el queso no siga perdiendo peso.